El Papa Juan Pablo II, en la exhortación apostólica llamada Reconciliato et Penitentia, no sé si lo he pronunciado bien en el idioma en el que está, pero bueno, en este librito, expuso los, y digo entre comillas, fundamentos bíblicos y doctrinales de la distinción entre pecado mortal o pecados mortales, los cuales llevan a la muerte, pues quienes persisten en ellos no poseerán el reino de Dios, según dice esta exhortación apostólica, y los pecados veniales, los cuales ofenden a Dios, pero no cortan la relación de amistad con Él. Somos conscientes de que estas afirmaciones no tienen fundamentos bíblicos doctrinales, como dice Juan Pablo II, sino que están basadas, porque además en cada frase vienen los textos en los cuales argumenta esta afirmación, está basada en interpretar los textos fuera de contexto. Sacan un versículo y lo interpretan fuera de contexto. Sabemos que para Dios cualquier pecado, si no ha sido perdonado por la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lleva al pecador a la condenación eterna en el infierno. No hay pecados mortales, no hay pecados veniales. Pero tenemos que reconocer que en ocasiones, aunque sea de forma inconsciente, los propios creyentes podemos excusar nuestros pecados o quitarle importancia al compararlos con otros pecados que desde el punto de vista humano son más graves, tienen consecuencias más graves en nuestra vida. Y esto mismo es lo que podría estar pasando con los receptores de la carta a Santiago en cuanto al pecado del favoritismo y de la parcialidad. Hoy es el tercer jueves, y si Dios quiere el último, que vamos a estar viendo este pecado de la parcialidad, y no puedo afirmar a ciencia cierta si lo que Santiago está exponiendo aquí es una situación que estaba pasando realmente en la iglesia a la que Santiago le escribe la carta, o si era una ilustración, una situación posible que podría pasar, y Santiago la expone como advertencia para prevenir en el caso de que llegase a darse en la iglesia y cómo solucionar este pecado. Sea como sea, la enseñanza de Santiago es absolutamente clara. La parcialidad, el favoritismo, la acepción de personas es pecado. Y no es un pecado venial, no es un pecadillo menor, no es una falta sin importancia, sino que, como veremos, la parcialidad es un pecado igual de grave que cualquier otro pecado. Si me acompañáis a Santiago capítulo 2, hoy veremos los versículos del 8 al 13. Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 13. Dice el versículo 8: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Versículo 12. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este texto vamos a ver, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, dos características de la parcialidad que nos motivan a no practicarla. Dos características del pecado de la parcialidad que, al conocerla, nos tienen que mover a no cometer ese pecado. En los versículos 8 al 11, Santiago nos dice que la parcialidad no es un pecado sin importancia. Y en los versículos 12 y 13 se nos dice que la parcialidad será juzgada como cualquier otro pecado. Dos características de la parcialidad que nos motivan a no practicarla. En primer lugar, la parcialidad no es un pecado sin importancia. El versículo 8 comienza diciendo: si en verdad cumplís la ley real. Y en el original la palabra que se traduce al español, la cláusula que se traduce como sí, se puede traducir como
¿debido a qué? ¿Dado qué? ¿O cómo? Por lo tanto, Santiago lo que está diciendo es, debido a que cumplís la ley conforme a la Escritura, o puesto que cumplís la ley conforme a la Escritura, como cumplís la ley conforme a la Escritura, o sea que estos hermanos estaban cumpliendo la ley real conforme a las Escrituras. La pregunta siguiente que nos hacemos es, ¿qué es la ley real? Porque esta palabra real no es lo contrario de irreal, no es lo contrario de inventado, sino que la connotación que tiene en el original, y al traducirlo al castellano, es de realeza, de supremacía. Es la ley soberana que un rey decreta y que los súbditos tienen que cumplir sí o sí. ¿Y cuál es concretamente la ley real conforme a la Escritura? Nos lo dice Santiago a continuación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago está citando Levítico 19, 18 y encontramos esta ley real en otros lugares de la Escritura. El apóstol Pablo dijo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, del 8 al 10. En Mateo capítulo 22 vemos a los fariseos que quieren poner a prueba al Señor Jesucristo, preguntándole: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le responde, Mateo 22, del 36 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que los receptores de la carta de Santiago, al dar un trato de preferencia al rico, si recordáis, podrían decir, bueno, nosotros no estamos pecando, sino que estamos dando una muestra de amor al prójimo. Pero Santiago no le está diciendo que no hay que amar al rico. Santiago no le está diciendo que no hay que tener deferencia con alguna persona, sino que de hecho le está diciendo, debido a que en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué les dice? Bien hacéis. Y este bien hacéis se puede traducir literalmente por lo estáis haciendo excelentemente. Eso es lo que tenéis que hacer. Pero para hacerlo bien tenéis que tener claro quién es el prójimo, al que tenéis que amar como vosotros mismos. Porque el amor que Dios manda no es un amor selectivo. No convierte a unos en prójimos y a otros en no prójimos, sino que el prójimo es cualquier persona a la que podamos ayudar. El prójimo no es solo quien me gusta, no es solo quien no me causa rechazo, como este pobre, si recordáis, que tenía la ropa vieja, maloliente, y entonces me causa rechazo. O el prójimo no es aquel que puedo sacar algún beneficio. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Unos a otros, no algunos a algunos. Y el Señor Jesús lo expuso como un mandamiento, claro, un mandamiento nuevo os doy, que os améis a quien os interesa. Que os améis a algunos, el que os moleste demasiado no, que os améis unos a otros, como yo os he amado, así también que os améis unos a otros. Juan 13, 34. Así que el amor que se nos está exhortando a amar no es un amor que selecciona a unas personas y deja fuera a otras, sino que la demostración de este amor es para con todos los prójimos, y como el tema que estamos viendo, sin acepción de personas, sin parcialidad, sin favoritismo. Y antes de seguir al versículo 9 me gustaría hacer un pequeño paréntesis de algo que ya se ha dicho muchas veces en este púlpito y que no nos cansaremos los que predicamos aquí de repetirlo. Cuando se nos da la palabra de Dios el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo,
La Biblia está dando por supuesto que nos amamos a nosotros mismos. Y parece una aclaración innecesaria. Se sobreentiende. Pero es que por desgracia desde los púlpitos cada vez se escucha más discursos del tipo: primero te tienes que amar a ti mismo para poder amar al prójimo. Primero te tienes que querer a ti mismo para poder querer al otro. Necesitas atender a tu autoestima para poder servir mejor al prójimo. Y la Biblia está diciendo que ya tienes suficiente autoestima, que tú te amas a ti mismo y por eso tienes que amar al prójimo como ya te amas a ti mismo. Dice Efesios 5:29 que nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la Iglesia. Y Cristo no cuida a la Iglesia de cualquier manera. Nosotros amamos a nuestro cuerpo y cuidamos nuestro cuerpo. Mira, cuando estamos comiendo en familia, en un restaurante, con amigos, en alguna reunión de trabajo, yo nunca he visto a nadie que al pasar la ensalada diga: por favor, ¿te importa ponerme el tomate que está más a la izquierda, que está un poquito podrido? Gracias. Yo no he visto a nadie que vaya dando un paseo y diga: mira, aunque demos un rodeo y tardemos bastante más en llegar a casa, vamos a tirar por ese callejón oscuro a ver si hay suerte y me atracan. El problema no está en que no nos amamos a nosotros mismos. Quizá el problema está en que nos amamos demasiado a nosotros mismos, pero eso ya sería para tratar otro día en otro tema. Pero no tenemos excusa para no amar al prójimo como a nosotros mismos, porque a nosotros mismos ya nos amamos. Así que volvemos al versículo 9. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Tenemos pero sí, y este sí, nuevamente, es como el sí del versículo 8. Es una cláusula condicional en el original que significa dado que, debido a qué. Así que Santiago está diciendo: dado que estáis amando al prójimo, estáis haciendo algo excelente. Pero, dado que mostráis favoritismo, estáis cometiendo pecado y sois hallados culpables de la ley como transgresores. ¿Cuántas veces habéis visto a alguien en primera persona, en la tele, en la calle, en las noticias, en el colegio, en el trabajo, que ha cometido algún tipo de falta? Alguien le ha llamado la atención y ha dicho: bueno, que tampoco he matado a nadie. Incluso puede que nosotros mismos lo hayamos dicho en alguna ocasión. Pero el pecado de la parcialidad no tiene la excusa de bueno, tampoco es para ponerse así. Porque no solo es un pecado igual de importante que cualquier otro, sino que además por el hecho de haber cometido un pecado, sea cual sea, en este caso de la parcialidad, pero sea cual sea, nos convierte en transgresores de toda la ley. Por eso sigue diciendo en el versículo 10: cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y este versículo sonará porque lo hemos escuchado en todas las últimas predicaciones de Romanos que hemos tenido. Lo que Santiago está diciendo es que en cuanto al pecado no hay convalidaciones. No peco y convalido ese castigo haciendo una acción buena que sea superior a ese pecado. Los receptores de la carta no podían decir: bueno, estoy mostrando parcialidad con el pobre, pero es que estoy amando al rico como a mí mismo, y el amor es el gran mandamiento que dice la palabra. La santidad de Dios no es una balanza en la cual pues transgredimos unos mandamientos, pero bueno, si obedecemos otros más, pues se llega al equilibrio. No. Pablo dice en Gálatas 3:10 que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10, no dice el que permanece en la mayoría, no, en todas. En el momento en que metas la pata en una, maldito. Mira, hace poco vi en Instagram un artista que hacía unas cosas con unos dibujos muy bonitas. Me gustó mucho el vídeo. Tenía muchos dibujos, yo me acuerdo de 2 nada más, pero tenía muchos y hacía con todos lo mismo. Uno de ellos era un niño apuntando con un tirachinas, el dibujo.
El otro era, se veía al fondo un niño como que le iba a dar una pata, o sea, como que había dado una patada, y en primer plano un balón. Y lo que hacía este artista es que cogía el dibujo, lo enmarcaba en un cuadro y ponía un cristal encima. Y ahora, en un punto específico del cuadro, con un cincel de punta pequeñita, daba un golpe seco. ¿Qué hacía esto? Se veía el agujero donde estaba el cincel más grande y luego el cristal hacía... De manera que parecía que el niño había disparado con el tirachina al cristal y que el balón había metido un balonazo en el cuadro y había roto el cristal. No daba el golpe, quedaba un agujero donde el golpe y el resto del cristal estaba intacto. Sino que en el momento en que daba el golpe en un punto, todo el cristal se rompía. Y esto es lo que sucede con el pecado. Es lo mismo que el golpe en el cristal. Cuando pecamos no se queda un agujerito en la ley y el resto de la ley queda intacta, sino que pasa como el cristal se rompe entero, la ley se rompe, se transgrede al completo. Por lo tanto, rompe todo el cristal de la ley de Dios. Por eso cualquiera que guarda toda la ley, pero da el tirachinazo, da el balonazo en un punto, se carga, se hace culpable de toda la ley. El ejemplo creo que está claro, pero Santiago está escribiendo movido por el Espíritu y lo ilustra mucho mejor que yo, porque esto es la palabra de Dios. Una ilustración siempre se puede quedar corta y se queda, pero las ilustraciones que da la palabra no se quedan cortas. Versículo 11. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Si os fijáis, Santiago está escogiendo, movido por el Espíritu, dos citas de Éxodo 20, 13 y 14 y Deuteronomio 5, 17 y 18, Éxodo 20, 13 y 14, Deuteronomio 5, 17 y 18. Y estos dos pecados que escoge, adulterio y asesinato, eran castigados con la pena de muerte. Esto no deja lugar a duda a la gravedad del pecado de la parcialidad. El favoritismo es comparado con un pecado que era condenado con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no hay pecados mayores y menores. La parcialidad no es un pecado sin importancia. Para Dios no hay escala de pecado. La paga del pecado es muerte. Nuestra naturaleza pecadora nos hace nacer muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Y si Dios no nos regenera y nos salva, nuestro destino es el juicio, la condenación eterna, como veremos en la segunda parte, en los versículos 12 y 13. Estamos viendo dos características de la parcialidad que nos motivan a no practicarla. En primer lugar, la parcialidad no es un pecado sin importancia. Y en segundo lugar, la parcialidad será juzgada como cualquier otro pecado. Y el versículo 12 comienza diciendo: así hablad y así proceded. Los escribas y los fariseos conocían la ley de Dios perfectamente. Con sus bocas proclamaban la ley de Dios, pero sus vidas no eran acorde a lo que predicaban, de manera que en Mateo 23, versículos 1 al 3, leemos que Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos y les dijo: los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Ellos hablan y conocen, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Mientras que los fariseos y los escribas decían y no hacían, Santiago exhorta a los creyentes a hablar y a proceder, a decir y a hacer lo mismo que decimos, a que sus vidas fueran coherentes con lo que hablaban, con lo que decían. ¿Y qué es lo que decían? Dice: así hablad y proceder como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Y nuevamente, ¿a qué se refiere con la ley de la libertad? Pues se refiere a la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos afirmar que la ley de la libertad se refiere a la palabra de Dios? Porque lo dice el contexto inmediato, Santiago capítulo 1, versículo 25. Si recordáis, en Santiago capítulo 1 se nos habla
de la palabra, y dice el versículo 25, el que mira atentamente a la ley perfecta, a la palabra de Dios, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. La ley de la libertad es la palabra de Dios. Es la ley de la libertad, y también se puede traducir como la ley que da libertad. La palabra de Dios nos libera de la esclavitud del pecado, pero también nos libera del juicio y del castigo eterno. Por eso dice hablar y proceder como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Está diciendo, vosotros habéis sido justificados por gracia por medio de la fe en Cristo. Vosotros habéis sido librados del castigo, del juicio de Dios sobre vuestros pecados en base a la justicia perfecta de Cristo. Por tanto, que vuestra vida ahora sea acorde a la palabra de Dios que os ha libertado de la condenación. Por si no hubiera quedado claro la gravedad del pecado de la parcialidad, Santiago nos dice en el versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y si en el versículo 12 está exhortando a los creyentes a que vivan de acuerdo a la palabra, aquí está haciendo una seria advertencia a todo aquel que no ha creído en el Evangelio. Por un lado, los creyentes compareceremos en un juicio, compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero este no es un juicio de condenación o salvación. Los salvos compareceremos ante el tribunal de Cristo y allí seremos recompensados según nuestras obras. Dice 2 Corintios 5, del 9 al 10, por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros, se refiere a los creyentes, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Más recompensa o menos recompensa, no salvación o condenación. Todos son salvos. Todos los creyentes recibirán más o menos recompensa. Pero hay otro juicio, el juicio del gran trono blanco, y ese será para los que no han creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y leemos en Apocalipsis 20, versículos 11 al 13, está Juan y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y en este juicio, el incrédulo ya no podrá pedir misericordia. Ya es demasiado tarde. Ese día recibirá justamente el pago por sus pecados, por haber vivido una vida como transgresor de la ley sin acogerse a la justicia de Cristo. Y dice Romanos 2, versículos 6 al 11, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Cuando Santiago dice en el versículo 7 que el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio, tenemos que tener claro que no está diciendo que ganamos o perdemos nuestra salvación en base a si somos misericordiosos o no somos misericordiosos, en base a nuestras obras. No está diciendo eso. La Biblia es clara en que somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo. Y que la ley de la libertad, el Evangelio de Cristo, es el que nos da la salvación. Pero cuando dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, lo que está diciendo es que Dios hoy te sigue ofreciendo misericordia.
Dios hoy todavía te sigue ofreciendo perdón por tus pecados. Dios hoy todavía te sigue ofreciendo salvación. Solo tienes que ir a Cristo, por fe, arrepentido de tus pecados, pedirle que te perdone y confesarle como Señor y Salvador de tu vida. Y si te amparas en la misericordia de Jesús, la misericordia triunfa sobre el juicio, será salvo. Pero si mueres sin Cristo, no podrás apelar a la misericordia que triunfa sobre el juicio, porque ya será demasiado tarde y Dios no hará acepción de personas contigo. Así que si no tienes a Cristo, ven a Él. No esperes a mañana, no sabes qué va a pasar dentro de media hora. Pídele que te salve y que la misericordia de Dios triunfe sobre el juicio que está ahora mismo sobre tu cabeza, porque eres pecador, porque eres pecadora. Y si estás en Cristo, da gracias a Dios porque su misericordia ha triunfado sobre tu juicio. Vive agradecido de que la ley de la libertad te ha libertado de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna. Y vive una vida santa, en la que tu hablar y tu proceder sean coherentes con la palabra de Dios que te ha salvado. Que el Señor bendiga su palabra y que a Él sea la gloria. Amén.